segundito, mientras empieza la grabación. ¿Listo? Entonces, señores, con la venia de ustedes, ya se inició la grabación. Es todo tuyo el auditorio, Nidia Lucía. Gracias. Buenas tardes para todos, especialmente para los estimados estudiantes que están conectados a esta hora. Muy bien. Qué bueno tenerlos por acá. Bueno, en el día de hoy de nuestra CIPA número 2 del curso de metodologías de la investigación, vamos a hablar acerca del marco de referencia. En esta CIPA vamos a ver qué es, cómo se construye, aspectos claves que debemos manejar en la redacción de este marco de referencia. En el momento que tengan consultas, inquietudes, pues nos van indicando, como les decía hace un momento el profe Alexander, la idea es que sea muy participativo para poder hacer la construcción de este marco de referencia. Continuamos. Profe Andrea, ¿quieres continuar? Ok, bueno, muchachos, muy buenas tardes. La idea del día de hoy es también poder servirles a ustedes de orientación sobre el trabajo que estamos desarrollando de manera grupal. Recordemos que en la guía nos establecen inicialmente un aporte individual, donde ustedes deben realizar la consulta previa de todos los aspectos que se requiere para construir un marco de referencia. Deben hacer un mapa conceptual y subirlo al foro. Este mapa, pues obviamente, a medida que ustedes lo van subiendo al foro, pues nosotros los tutores vamos haciendo la retroalimentación respectiva del trabajo individual. Y luego de que se haga esta parte, ya el trabajo de la construcción del marco de referencia es de manera grupal. Ustedes ya tuvieron la oportunidad en el paso anterior de elegir el tema. Recordemos que el tema tenía que estar enfocado en las líneas de investigación de la UNAD. También tuvieron la oportunidad de generar su planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, y también tuvieron la oportunidad de hacer la delimitación de ese problema que eligieron. En este paso ya vamos a darle continuidad, y lo que vamos a hacer es darle un soporte teórico a ese tema de investigación que ustedes eligieron. Algo muy importante que siempre recomiendo a mis estudiantes es que para facilidad de la retroalimentación de nosotros los tutores, es que el grupo se ponga de acuerdo previamente, haga la construcción de ese marco de referencia y envíe un solo archivo. Porque si, por ejemplo, estamos trabajando 4 personas y cada uno sube un pedacito, nosotros no vamos a saber cómo va a quedar al final la construcción de ese marco de referencia, porque cada quien está haciendo su aporte de manera individual. Aunque la guía establece que haya participación de manera individual, es importante que el grupo previamente se ponga de acuerdo, haga su marco de referencia bien construido, y en una hoja de portada puede establecerse quiénes participaron en la construcción de ese marco de referencia para que nos quede más fácil hacer la retroalimentación. Porque si hacemos aportes individuales, al final quedamos nosotros pues perdidos y no sabemos cómo guiarlos. Entonces es así una sugerencia para que por favor de aquí en esta semana que tenemos para hacer la entrega de los avances, tengan en cuenta esa sugerencia para que no nos vayan a generar de pronto traumatismo en el momento de hacerles esa diferente retroalimentación. Y pues obviamente para poderles indicar, bueno, en la página 2, en el párrafo tal, ustedes deben hacer esto. Nos queda mucho más fácil a nosotros como tutores hacer la guía del trabajo que entregan, ¿ok? Bien, vamos entonces a hablar sobre el marco de referencia. Es importante, antes que todo, que este paso requiere de mucha consulta y mucha lectura por parte del grupo, porque aquí prácticamente ustedes van a tener la oportunidad de familiarizarse con ese tema que están proponiendo a investigar, y en donde pues tenemos que buscar fuentes de información en buscadores que realmente tengan un peso académico y que generen documentos de buena consulta. Es importante que acá consultemos Google Académico, que es una de las bases de datos y de los buscadores más usados para la parte de investigación. Tenemos Cielo, tenemos Scopus y tenemos Redalytics. Estas bases de datos nos sirven mucho como un soporte para poder darle una contextualización a ese tema que estamos investigando,
Y hay otra fuente muy importante que la universidad nos facilita, que es la misma biblioteca que tiene la UNAP, la biblioteca virtual. Y allí podemos encontrar una cantidad de información que va a ser útil para la generación de este marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Cuando yo hablo del marco de referencia, hablo precisamente que a través de una contextualización le voy a dar soporte o un sustento teórico a ese tema que elegimos en primera instancia de manera grupal. Y aquí vamos a darle también un fundamento teórico y conceptual a lo que nosotros estamos manejando como tema principal. Es importante darnos cuenta que el marco de referencia pues tiene que primero buscar unas fuentes bibliográficas valederas, es decir, vamos a buscar tesis de grado, vamos a buscar revistas indexadas, documentos que ya han sido probados, para que asimismo nosotros pues se pueda manejar mejor este tema que estamos desarrollando. Dentro del marco de referencia, pues también es importante que hay que buscar también teorías que nos ayuden a establecer y a guiar por este tema que estamos eligiendo. También podemos buscar teorías y también podemos buscar conceptos o la parte legal, que es un factor supremamente importante de desarrollar en esta partecita. Algo sí a destacar, cuando yo hago mi marco de referencia no consiste solamente en tomar una parte del documento que encontré, por ejemplo, en Google Académico y lo referencio según la norma APA y luego sigo con otro párrafo y lo pego y también lo referencio y se convierte mi marco teórico, mi marco de referencia como un collage de solo aportes de otros autores. La idea aquí es que ustedes como grupo hagan una construcción del documento, pero con palabras propias, es decir, que haya producción escrita por parte de ustedes. Porque recordemos que tenemos un nivel de Turnitin limitado, y si ustedes superan más de un 35%, ya estamos generando prácticamente similitud de la información y no hay producciones. Si ustedes toman parte de lo que encontraron, por ejemplo, en una tesis que les pareció muy llamativo, qué sé yo, la introducción de esa tesis y toman un aporte de aquí, lo referencian, pero en vez de copiar tal y como se encuentra en el documento creado por el autor original, ustedes realizan un parafraseo, ya les va a bajar el nivel de Turnitin y se va a volver algo de autoría propia, porque recuerden que acá no es simplemente citar y referencio, sino que tiene que haber una conexión entre todos esos párrafos que nosotros estamos colocando en el marco de referencia. Porque acá sí es muy importante establecer que el grupo dé también la opinión, ese factor innovador que se está buscando es que ustedes den su opinión frente a eso que están consultando. Porque pues también debemos buscar la manera de hilar la información. Aconsejo siempre, me parece como mucho más amable para el lector que nosotros hagamos la construcción de nuestro marco de referencia por párrafos, pero que esos párrafos tengan unos conectores y que estén hilados, no que el primer párrafo está hablando, qué sé yo, de una teoría, el segundo párrafo está hablando de un concepto, el tercer párrafo está hablando de otra teoría y no hay un hilo conductor en la lectura. Entonces sí es muy importante que esto lo tengan en cuenta para que en el momento en que ustedes vayan a redactar les quede de manera adecuada esta partecita. ¿Ok? Continuamos. Bueno, es muy importante también que dentro de este marco de referencia, pues siempre yo les aconsejo a los estudiantes tener en cuenta como los siguientes aspectos. En primera instancia vamos a manejar lo que son los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Es esa revisión que yo hago de las investigaciones previas que se han hecho de manera indirecta que abordan ese tema que estamos investigando. Entonces ustedes a través de las bases de datos que les acabo de decir, de la biblioteca virtual que nos presta la universidad, buscamos esas investigaciones.
o investigaciones similares que puedan ser útiles para la construcción de mi marco teórico, de mi marco de referencia. Y es precisamente acá en donde vamos a hacer la lectura. ¿Qué les aconsejo a los estudiantes? Somos 5 personas en el grupo, más o menos cada uno puede hacer la consulta de unas 5 fuentes, ¿sí? Y con base a ello, pues ustedes ya llevan el registro, miran, por ejemplo, que de la primera investigación les pareció interesante el cuerpo de, qué sé yo, la primera parte sobre manejar, que maneja toda la parte de las teorías, entonces cogemos parte de esa investigación, la tengo que referenciar y luego empezamos a hacer la construcción y la redacción del grupo, ¿sí? Esos antecedentes prácticamente son aquellas investigaciones que me están dando el soporte teórico a esa investigación que estamos estableciendo. Hay otra partecita que maneja o que se maneja dentro del marco de referencia y es que son las teorías. Esas teorías aquí ya son aquellas que ya se han probado, que ya han tenido la oportunidad de ser estudiadas y en donde los autores, algunos la han reafirmado, otras las han refutado y que me pueden también ayudar a darle peso a ese tema que estamos investigando. Y pues todo esto tiene que ir muy bien redactado con la finalidad de que cuando el lector, en este caso nosotros los tutores, hagamos la lectura de ese marco de referencia, sea hilado, ¿sí? Que tenga una coherencia entre cada uno de los conceptos. Y esas teorías también las vamos a utilizar, pero como les digo y les reitero, debe hacerse a través de la producción escrita del grupo. También dentro de este marco de referencia podemos utilizar lo que son conceptos, ¿sí? ¿Cómo van los conceptos? Pues los conceptos van relacionados con esas variables que nosotros elegimos en nuestro planteamiento de la pregunta orientadora o de nuestro título de investigación. Ustedes ahí deben escoger de pronto las temáticas importantes que vendrían a ser las variables que van a manejar y con esos términos que ustedes ven en donde se va a centrar la investigación de ustedes, las vamos a tener también como conceptos. Entonces aquí ya podemos buscar el concepto que establece este autor, el concepto que establece el otro autor y luego podemos establecer en todos nosotros validar cuál es el concepto que más se aplica a la investigación que tenemos. Y pues por último tenemos la parte de la legislación. Entonces, sí aplica, porque es que acá hay que darnos cuenta que a veces no hay de pronto investigaciones que tengan leyes que puedan aportar al fortalecimiento teórico. Puede ocurrir también que mi tema de investigación no tenga teorías, pero sí tiene conceptos. Entonces acá yo tengo que ser como muy hábil en el momento de buscar la información para que realmente lo que estamos construyendo sea de gran utilidad y que tenga un factor diferenciador al resto de información que hemos consultado en las diferentes bases de datos. ¿Listo? No sé si de pronto el profe Alex quiere hacer alguna intervención, a la profe Lucía. No, pues de pronto te agradezco. De pronto hacer una recapitulación de todo lo que tú has dicho. La profesora Andrea ha planteado muy certeramente qué es el marco referencial y ha hecho énfasis en un concepto muy importante que es la hilación sin H, y ella refirió muy bien el hilo conductor. Entonces no se trata de copiar párrafos o como algunos de mis estudiantes han hecho, que registran el título de alguna fuente que consultaron y transcriben sin hacer la cita, sin incluir la cita como debe ser, sin incluir y sin incluir, digamos que la cita como debe ser, digo, a través de la transcripción textual, que son las famosas citas textuales, o a través de parafraseo. Entonces uno no sabe qué es lo que están poniendo ahí. Entonces, lo que dice la profe Andrea es, ustedes tienen que armar un discurso coherente que puede
partir de lo general y llegar a lo particular o viceversa, donde den cuenta de un relato o donde presenten un relato que dé cuenta de unos hechos. La profe Andrea inicialmente dijo que había que hacer unos antecedentes y es que hay que empezar desde los tiempos antiguos hasta lo que hay hoy frente al tema de investigación, cómo ha evolucionado y cuáles son los avances. Ese es el famoso estado del arte, es decir, a hoy cómo estamos en el tema de investigación. Posteriormente hacen el marco teórico, que es el sustento en el cual ustedes se apoyan para soportar la investigación. Entonces son las teorías, los planteamientos, los argumentos probados, dijo la profesora Andrea, al respecto de la temática y digamos que teorías o postulados que ustedes asumen como ciertos para defender ese tema de investigación, para argumentar ese tema de investigación y sencillamente para sostener esa investigación. Posteriormente viene el marco conceptual, que son los términos técnicos al respecto de los cuales ustedes deben hacer claridad para que el lector entienda con claridad el proyecto de investigación. Y la profe Andrea decía, en algunos casos no se necesita el marco teórico porque es, el marco normativo o marco legal, porque es probable que algunos temas no tengan que ver o algunas investigaciones no tengan que ver con asuntos netamente legales o normativos. ¿De acuerdo? Y ya posteriormente explicaremos más en detalle el tema legal y normativo. ¿Listo? Si tienen preguntas nos pueden interrumpir y vamos resolviéndolas. Adelante, Andrea, gracias. Bueno, aquí en el marco teórico es importante darnos cuenta que este marco teórico, como les decía yo, el marco teórico, su nombre lo dice, está basado en teorías que ya se han probado y en donde muchas de estas pueden ser muy antiguas. ¿Qué sé yo? Yo estoy hablando sobre, me invento, el clima organizacional. Entonces tengo que buscar si de pronto la teoría de las relaciones humanas, la teoría de Fayol, la teoría de Taylor y todas las teorías a nivel administrativo que podemos encontrar pueden fortalecer esa investigación que estamos desarrollando. Entonces, aquí es muy importante que si nombramos las teorías, si hacemos la citación, yo siempre les aconsejo a mis estudiantes no realicen no coloquen las citas largas, más de 40 palabras, porque se les va a subir el nivel de Turnitin, sino que hagámoslo más bien con citas cortas. Si se hace el parafraseo, muchísimo mejor. Y acá precisamente, en este marco teórico, como les vuelvo y les reitero, y el profe Alex también les decía, no consiste en pegar una cantidad de información y que no haya aporte. Siempre, si ustedes van a pegar una cita textual, que sea menos de 40 palabras, inmediatamente después de que ustedes citan y colocan el apellido del autor, el año, debe estar la apreciación del grupo, ¿sí? Y que no sea, porque a veces nos pasa, que nos pegan unas citas extremadamente extensas y el aporte del grupo es un renglón y medio. No, la idea es al contrario, que el aporte del grupo sea mucho más sustentado y que esas citas que estamos utilizando sean cortas, para asimismo ver que el grupo está realizando y construyendo un marco teórico coherente y realmente que sea entendible y que pues obviamente esa bibliografía que ustedes consultaron, ustedes prácticamente la manejan de manera adecuada y la describen adecuadamente a través de este texto que tienen que desarrollar. Acá pues prácticamente en el marco teórico pues es establecer en forma ordenada y coherente todas esas consultas que ustedes hicieron previamente e ir buscando que esto sea mucho más entendible para cualquier lector. Entonces acá es darnos cuenta que todo marco teórico le da orientación a esa investigación, ¿sí? Le da ese factor innovador que es la producción escrita de grupo, se sitúa esa problemática que ustedes investigaron en un conjunto de definiciones y de conocimientos factibles y coherentes, y también pues obviamente nos va a dar la posibilidad de que nuestra
poder más adelante establecer esa metodología de trabajo que vamos a desarrollar en el próximo paso. Entonces, sí, eso es darnos cuenta que el marco teórico prácticamente es la base, como su nombre lo dice, teórica frente a lo que estamos investigando. Y pues siempre aconsejo, empecemos con antecedentes, luego empezamos con teorías, luego con conceptos y luego con leyes. ¿Sí? Este es como el orden que se les aconseja a los estudiantes para que lleven una forma organizada. Puede generarse de manera recorrida, es decir, la podemos redactar por párrafos y todo recorrido, porque es que son estilos de forma y formas de escribir, ¿no? Algunos grupos de pronto les parece interesante colocar el subtítulo, antecedentes, y establecen los antecedentes. Luego van a colocar marco teórico y referencian las teorías. Luego colocan de pronto conceptos. ¿Sí? Eso ya va de acuerdo al estilo del grupo como quiera redactar. Pero sí lo que decía nuestro profe Alex, primero vamos de lo más antiguo hasta lo más reciente. También es muy importante tener en cuenta que las fuentes de consulta que ustedes generen sean fuentes que no sean más de 8 años de antigüedad, ¿sí? Ya un documento que esté del año 2000, del año 2002, 2005 es muy antiguo. Busquemos pues estos referentes que sean recientes, porque pues así mismo le vamos a dar un factor innovador a esta parte de nuestra investigación. ¿Listo? No sé si hay alguna intervención por parte de los otros profes. A mí me gustaría, si algún estudiante tiene inquietudes, si no ha entendido algo, que lo plantee. Muy valiosa la participación de ustedes. Profe, de pronto en lo que no tengo claridad es en el marco legal. En mi grupo estuvimos mirando, pero la verdad no entendemos muy bien cómo digamos, relacionar nuestro trabajo con un marco legal. No sé si ustedes tuvieran un ejemplo o algo así como para tener más idea. ¿Cuál es el tema de investigación de ustedes, Nubia? Nubia, ¿me escucha? Nubia, ¿me está escuchando? Le pregunté cuál es el tema de investigación del grupo de ustedes. No te escucho. Sí, le escucho, solo que es que estaba hablando y tenía apagado el micrófono, perdón. Nuestro tema de investigación es porque las empresas familiares concebidas en la localidad San Cristóbal Sur no logran una consolidación en el tiempo acorde pues a un ámbito transgeneracional y organizacional a nivel institucional en unos años que pues destinamos del 2017 al 2023. Pero ¿cuál es el problema? Es que no lo escuché bien. ¿Por qué las pequeñas empresas familiares concebidas en los estratos 2 y 3 de la localidad San Cristóbal Sur en Bogotá no logran una consolidación en el tiempo sobre el ámbito transgeneracional y organizacional a nivel institucional entre los años 2017 y 2023? Listo, Nubia, es sencillo. Bueno, vamos a hacer una recapitulación nuevamente. El marco de referencia es como la plataforma que hay en un muelle en el mar sobre la cual me paro yo para dirigir las embarcaciones, ¿de acuerdo? O para anclar las embarcaciones. Es donde me paro yo para sostener el tema de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, como están hablando ustedes de empresas familiares y de pequeñas empresas, entonces yo tendría como referente legal las normas y leyes que reglamentan o que afectan para bien o para mal, positiva o negativamente, el tema de investigación. Entonces, debe haber alguna norma en Colombia que establezca qué es una empresa familiar o qué se entiende por empresa familiar. Debe haber otra norma que establezca cuáles son las pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Sí la hay. Entonces, de acuerdo. Entonces, lo que yo tengo que hacer y lo que decía la profe Andrea hace un momento,
Yo tengo que partir de lo general o de lo particular y viceversa. Entonces, si parto de lo general a explicar lo particular, yo tengo que expresar que, por ejemplo, coloco el título, marco legal. Y ahora hacemos un ejercicio en Word digitando cómo se insertan las citas y cómo se hacen las referencias, ¿de acuerdo? Pero el punto es que tenemos que tener el concepto claro de cómo construir el discurso escrito, el texto, para hacer el relato de lo que representa en este caso el marco normativo o el marco legal. Entonces yo coloco título, marco normativo, para estudiar el impacto, o más bien, o para estudiar o para identificar las causas o los factores por los cuales las empresas familiares o las pequeñas empresas familiares del barrio San Cristóbal de Bogotá no se han consolidado, es necesario tener en cuenta varios referentes de tipo constitucional y legal para el caso colombiano. Punto. Y armo otro párrafo. En consecuencia, se debe revisar la Constitución Política de Colombia que, comillas, comillas, no, para el caso de la Constitución Política de Colombia se debe tener en cuenta el artículo X, el número que sea, 50, eso no es cierto. El artículo 50 que establece que, comillas, en Colombia hay libertad de empresa porque tal, y copia uno y pega el texto del artículo. Cierro las comillas y coloco entre paréntesis el autor, que en este caso es el Congreso de la República de Colombia, el año 1991, y lo puedo dejar así porque es una norma. Cierro comillas y, como decía la profe Andrea, hago la interpretación de esa norma para ver si favorece o no el tema, si le aporta positivamente al tema o si por el contrario es negativo o perjudicial para el tema. Recapitulo. Desde el punto de vista constitucional, en Colombia, el artículo 50 de la Constitución plantea que hay libertad de empresa, punto. Situación que favorece a los empresarios, a los pequeños empresarios y a las empresas familiares, porque todos pueden adelantar sus iniciativas de desarrollo y de explotación de actividades económicas. Punto, seguido. Panorama que facilita el crecimiento, la obtención de beneficios y propicia que las empresas avancen y generen cada día más valor. ¿Qué he hecho, Nubia y todos los que me están escuchando? Traje una norma, que es un artículo de la Constitución, y le di mi interpretación. Fíjense que ya armé 2 párrafos que uno lleva al otro, y estoy haciendo una introducción de la normatividad en Colombia. Cito un artículo de la Constitución Política que reglamenta o que reconoce la libertad de empresa, que es un principio de la economía y sobre todo del capitalismo, el famoso laissez-faire, laissez-passer de la Revolución Francesa. Y armo un tercer párrafo. En ese sentido, a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 se han desarrollado las leyes tales y tales. Punto. En la ley, no sé, es que no recuerdo cuál es la ley MIPYME, en la ley tal que reglamenta o que establece los tipos de empresa en Colombia, se indica que, comillas, será pequeña y mediana empresa aquella empresa que tiene activos por el orden de tantos salarios mínimos mensuales legales vigentes o que tiene tantos empleados en su nómina. Punto. Fíjense que traigo la cita, tomo la cita de la norma y posteriormente tengo que hacer mi comentario. Situación que es favorable porque las pequeñas empresas gozan de algunas prebendas de tipo tributario, de tipo fiscal, porque tal cosa. ¿De acuerdo? Armo otro párrafo. Como se observa en la ley tal, las empresas familiares en Colombia están definidas como, comillas, organizaciones cuyos inversionistas son solamente miembros de una familia que hacen sus aportes y se dedican a fortalecer la empresa, por decir algo. Cierro comillas. ¿De acuerdo?
Entonces, y ahí viene mi aporte. Tipo de empresa que tiene unas características particulares porque se observa a través de la historia que las empresas familiares en la tercera generación, comillas, tienden a desaparecer. Y inserto la cita del autor. Fíjense que yo estoy armando como las señoras que hacen tejidos con ese hilo conductor y con las agujas, y estoy dándole un cuerpo a un relato que es el marco normativo o marco legal. ¿Alguna pregunta, Nubia? ¿Más o menos la orientación? Ya me quedó más claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario para avanzar? No veo nada en el chat. Listo. Seguimos entonces. Bien. Entonces, como están observando ustedes en la pantalla, el marco teórico exige que nosotros tengamos unos referentes de tipo metodológico para la construcción. La profe Andrea revisó algunos. Hagamos una recapitulación, Nidia, por favor, de la diapositiva anterior. Entonces, ¿para qué sirve? Para mirar, el marco teórico sirve para mirar qué información se captura y cuáles son las técnicas más apropiadas para capturar la información. ¿De acuerdo? Entonces, el marco teórico sirve para no recopilar información que no sirve. ¿De acuerdo? Sirve también para clarificar los datos recolectados y agruparlos en torno a la teoría para la cual o desde la cual se recogieron. Y orienta al investigador, a ustedes, en la descripción de la realidad observada y su análisis. Es decir, orienta la interpretación de lo que ustedes ven allá en ese proceso de investigación. Regálenme un segundito, voy a encender la luz. Entonces, ustedes con ese marco teórico lo que tienen es un referente para interpretar los resultados que van a obtener en el desarrollo de la investigación y para presentar el análisis de esos resultados. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Como cuarto aporte del marco teórico es que impide que se desconozcan algunos aspectos que no se pueden captar desde el sentido común o desde la experiencia. Entonces, la teoría explica algunas cosas o algunos fenómenos, dice la ciencia, que están dentro de un hecho y que se pueden interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, como el marco teórico es un documento escrito, pues es un aporte que hacen unas personas, en este caso ustedes en sus trabajos, para someterlo a la crítica y para contribuir a la ciencia para hacer que ese documento o ese tema que se desarrolla se complemente y se mejore. ¿De acuerdo? Y obviamente permite homogeneizar más el lenguaje técnico y permite unificar criterios al respecto de la investigación por parte de quienes desarrollan la investigación. O sea, es supremamente valioso el marco teórico. Ahora, ¿cuál es la debilidad que nosotros tenemos? La metodología para construir el marco teórico. Así como les comenté hace un momento de cómo se deben construir los antecedentes, es lo mismo. Construir el marco teórico es lo mismo, no los antecedentes, sino el marco normativo o el marco legal. ¿De acuerdo? Entonces, el marco teórico lo que exige es que nosotros identifiquemos unas fuentes secundarias para diseñar la propuesta de investigación. Es decir, a todos ustedes muy seguramente los estudiantes que están a mi cargo se pusieron de mal genio cada vez que yo les pedía que en la identificación del problema incluyeran datos y cifras que permitieran evidenciar la problemática. Y es que uno no puede plantear un problema de investigación con su percepción o haciendo un juicio. El juicio de valor, lo que a mí me parece, la opinión. No, eso no se puede hacer así. No se debe hacer así. Lo que debe hacerse es tomar una información de fuentes secundarias o a veces de fuentes primarias para plantear una situación, para describir una situación que se está presentando
en determinado contexto. ¿De acuerdo? Entonces, el marco teórico lo que permite es identificar esas fuentes y propiciar la lectura. Primero la consulta y después la lectura de libros, de textos, de libros especializados, de revistas, de otros trabajos de investigación, de artículos científicos, de tesis de grado, etc. Documentos que son fundamentales para la formulación de una propuesta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué requiere? Requiere que nosotros seamos muy organizados en identificar las fuentes, después consultarlas y después sintetizar la información. ¿De acuerdo? Digamos que no hay una norma formal que establezca cuál es la extensión del marco teórico. No la hay. Pero generalmente se recomienda que la extensión del marco teórico no sea muy amplia. Por eso se pide que tengan una capacidad alta de sintetizar la información. Fíjense que en el ejemplo que yo les planteé para la construcción del marco legal o marco normativo, yo redacté 3 o 4 párrafos muy concretos y eso es redacción eficaz, es decir, manifestar, escribir lo que realmente se quiere comunicar sin arandelas, sin adornar el lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos, por favor, Nidia. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir. Bien. Entonces, el marco, baja si quieres, por favor. La siguiente, por favor. Okay. Entonces, sí, pasa la siguiente, por favor. Bien, entonces para la elaboración del marco teórico deben desarrollar los siguientes pasos y eso lo dijo la profe Andrea hace un rato. Pilas con eso. Primero, revisar fuentes bibliográficas del tema de investigación. ¿Cuáles fuentes? Ella ya decía, bases de datos reconocidas. Entonces, Scopus, hay muchas, Google Académico, Google Scholar, que es lo mismo. Menos Wikipedia, ¿no? Por ahí vi que un grupo me citó de Wikipedia. Wikipedia tiene información valiosa, pero no es confiable porque todo el mundo puede editar, ¿de acuerdo? Entonces, eso está, es susceptible de cometer errores, ¿ya? Y que la información sea imprecisa. Entonces, revistas indexadas, libros, tesis, trabajos de grado, pero que sean de fuentes confiables, obtenidas de fuentes confiables. También es válido consultar expertos en el tema que nos indiquen la bibliografía adicional que puede consultarse. Hay que elaborar una lista preliminar de la bibliografía que nos sirve de referente y que hay que consultar. Y obviamente hacer una lectura de los temas más importantes que tengan relación directa con el asunto que se está abordando en la investigación. La siguiente, por favor. De manera que el marco teórico como referente exige que nosotros hagamos fichas de lectura, esas famosas fichas bibliográficas, donde se registren los aspectos más importantes de cada una de las fuentes que vamos a consultar o que estamos consultando o que hemos consultado. Y fíjense lo que la profe Andrea mencionaba y lo que les ilustré yo con el ejemplo del marco legal. A esos referentes, a esos postulados teóricos, hay que añadir el juicio de los autores, ¿de acuerdo? La interpretación que hacemos nosotros de ese postulado teórico, ¿de acuerdo? Entonces, también ustedes se pueden orientar consultando qué temas se deben profundizar en determinado tema. Fíjese que ahorita cuando hizo la pregunta Nubia, yo le refería a las leyes. Eso es, ¿qué debemos consultar para construir el marco legal en la investigación de las empresas familiares en San Cristóbal? Pues la ley MIPYMES, la ley o el documento normativo que reglamente o que defina las empresas familiares. ¿De acuerdo? Posteriormente, en el marco teórico, lo que se debe hacer es ensamblar la información de las fichas bibliográficas o las fichas de lectura o los resúmenes
para hacer una redacción consistente y homogénea. En esa redacción, como ya le hemos referido, Andrea y yo, deben insertarse las citas. Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis y está Juana con nosotros, con quien tuve una reunión a través de Teams hace unos días, la semana pasada, que me pidió una orientación. Y es que yo le decía a Juan, generalmente cuando nosotros contamos algo, en nuestra cultura es muy común el chisme. Entonces, cuando a uno le cuentan algo, cuando le refieren un chisme, lo primero que uno tiende a preguntar es, ¿y a usted quién le dijo? ¿O a usted quién le contó? Pues justamente ese a usted quién le contó es la necesidad de referenciar la fuente de donde se obtuvo la información. Entonces, un requisito sine qua non, un requisito indispensable en la construcción de cualquier documento, cualquiera, el que sea, y para el caso de los proyectos de investigación, los antecedentes, el estado del arte, el marco teórico, el marco normativo, el marco conceptual, todos los documentos, todos los apartados, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, exigen que se incluya la información de las fuentes de donde se obtuvo algún tipo de texto que no, o concepto que no es de autoría propia. Dicho de otra forma, todo lo que yo registre en el documento que no sea autoría propia, llámese Alexander o llámese grupo de trabajo colaborativo, debe citarse y referenciarse en debida forma, de acuerdo con las normas APA. Si lo que yo tomo de otra fuente no lo presento de acuerdo con las normas APA, yo estoy incurriendo en plagio. Incurrir en plagio es equivalente al hurto, al robo que se hace de cualquier bien material. Tomar las ideas o los planteamientos o los escritos o el trabajo de otra persona y no referenciarlo en debida forma es plagio y es equiparable al robo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, a quienes ya han avanzado en el marco teórico de los estudiantes a mi cargo les he dicho, y ojo con lo que voy a decir, las citas y las referencias para la elaboración del marco teórico y del trabajo en general se deben presentar en debida forma según los estándares de las normas APA. Ojo con la condición que voy a decir. Toda referencia que se incluya en el trabajo debe corresponder como mínimo a una cita. Es decir, que no se deben incluir referencias de las cuales no se hayan insertado citas en el documento. A veces la gente cree que los trabajos tienen un mayor valor si incluimos una cantidad de referencias bibliográficas al final. No, solamente se deben incluir las referencias bibliográficas de las cuales tomamos alguna parte y lo incluimos en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esas citas y referencias se deben presentar de acuerdo con las normas APA. Es decir, no es lo mismo incluir una cita textual que una cita parafraseada. No es lo mismo incluir una cita textual es al pie de la letra, de menos de 40 palabras, que una cita textual de más de 40 palabras. Hay citas que hacen énfasis en el autor o hay citas que hacen énfasis en el planteamiento. Entonces hay una forma diferente de insertar la cita de acuerdo con las normas APA. ¿De acuerdo? No es lo mismo hacer una referencia, construir y presentar una referencia de un libro físico que de un libro electrónico. O de una revista. O que un libro, o de una revista, o de un CD-ROOM, todavía se utilizan algunos CD-ROOM, o de un artículo tomado de internet, o de un artículo físico.
hay muchísimas fuentes de información y cada fuente tiene su propio estándar, su propia estructura de la referencia que hay que incluir. ¿De acuerdo? Entonces, Hay obligación. pregunta. Dale. Hay una pregunta. No, pero dilo y ya te leo la pregunta. No, sencillamente que todas las referencias tienen una estructura, unos componentes, entonces se debe colocar al inicio los autores y esos autores deben tener, debe escribirse con mayúscula inicial el apellido, coma o punto, coma y la inicial del primer nombre seguido de punto y entre paréntesis el año de publicación, posteriormente el título de la publicación, posteriormente la página o el enlace de donde se tomó, pero ese enlace no debe tener el hipervínculo. Fíjense que hay unos protocolos y hay unos estándares para eso, ¿de acuerdo? Adelante con la pregunta. Gracias. La pregunta la hace el estudiante Edwin Sánchez y dice, profesor, ¿qué se puede hacer si las fuentes confiables sobre el tema que se recogió en grupo son muy pocas? Se encuentran muchas fuentes de periódico y similares. ¿Cuál es el tema de investigación de ustedes, Edwin? Comenten. Edwin, puede escribirnos y yo lo voy leyendo si no tiene audio, si no tiene micrófono. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Adelante. Sí, pues bueno, la pregunta de investigación que nosotros hicimos en el grupo es ¿cuál es el impacto de la movilidad desde el año 2022 en Bogotá y cuáles son las soluciones planteadas por la alcaldía? Listo, bien. Bueno. Cuando empezamos a hacer la consulta después de que se escogió el tema, ¿sí? Digamos que lo hicimos como por votación. Empecé a ver que las fuentes que uno encuentra confiables, pues en cuanto al tema específico, no es muy amplio. Entonces, no sé, ahí encuentro muchos artículos en periódicos, en revistas, pero pues como comerciales, ¿no? Entonces, no sé ahí cómo podemos hacer una orientación. Bueno, Edwin, primero que todo, debo decir que no estoy de acuerdo con el planteamiento que hace que hay muy pocas fuentes. Primero que todo porque hace 20 y tantos años yo fui secretario de tránsito de la ciudad de la que soy oriundo. Y en su momento tuve mucho contacto con autoridades de tránsito, no solo de nivel nacional, sino internacional. Y en temas de movilidad hay muchísimo, pero muchísima producción bibliográfica. Por ejemplo, un país que es supremamente desarrollado en los temas de movilidad y en tecnología de movilidad es Israel. ¿De acuerdo? Entonces, muchos referentes de movilidad, sí, claro, muchísimos. Entonces, Edwin, para el caso de ustedes, digamos que el primer o la sombrilla grande del tema sobre el cual deben construir el marco teórico es la movilidad. ¿Y qué temas, Edwin? ¿Qué es movilidad? ¿Para qué sirve la movilidad? ¿De dónde surgió la movilidad? ¿Cómo se reglamenta la movilidad en Colombia? Entonces, por ejemplo, el Código de Tránsito, Ley 767 creo que es del 2000, no sé, 2001, 2002, que después ha sido modificada, ¿de acuerdo, Edwin? Entonces, ¿qué hay tema? Sí. ¿Sabe cuál es la debilidad? Que no sabemos buscar la información. Y eso nos pasa a todos, porque hoy en día estamos en un mar de información. Lo que tenemos es que afinar los criterios de búsqueda de esa información. Pero fíjese, Edwin, que le referí como 4 aspectos sobre los cuales pueden empezar a construir el marco teórico. Señor. Estamos viendo como un tema general, lo que pasa es que yo estaba buscando como a la parte específica de la pregunta del planteamiento, que es como la movilidad en Bogotá, ¿sí? Digamos, estoy buscando... De acuerdo. No, de acuerdo, perfecto. No, perfecto, Edwin, pero es que usted toca un punto muy importante. Fíjense que nosotros, por lo menos en los ejemplos que yo estoy poniendo, he sido coherente con lo que Andrea mencionaba y con lo que yo les he mencionado, que hay que empezar de lo general a lo particular o viceversa. Fíjense, Edwin, que en este caso de la movilidad yo empecé desde lo general, ¿no? Entonces, que la movilidad es tal. Entonces, según Pepito Pérez, que es el gurú de movilidad en el mundo,
La movilidad es, inserto la cita. En Colombia, la movilidad se entiende como, y tomo la movilidad, el concepto de movilidad que tenga el Código Nacional de Tránsito terrestre, porque hay diferentes códigos de tránsito, ¿no? Y posteriormente puedo, mire, la Universidad Nacional de Colombia hace unos estudios supremamente profundos al respecto de la movilidad, de la accidentalidad, etc. Y Bogotá es un referente. Muy seguramente si entran a Edwin, a la página de la Universidad Nacional de Colombia, van a encontrar muchos estudios, tesis de grado al respecto de los temas de movilidad. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que creo que es la única que tiene un programa que tiene que ver con la movilidad, hay mucha productividad en esos temas. Muy seguramente habrá algunos trabajos de grado que han abordado temas de la movilidad en Bogotá. Hay una carrera, esa carrera en la UPTC se llama Ingeniería de Transporte y Vías. Entonces ellos estudian muy a profundidad la movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, Edwin? Se recomienda afinar los criterios de búsqueda de los referentes bibliográficos. Empezar de lo general a lo particular para que se vaya decantando desde, digamos, ese concepto general de movilidad hasta ver cuál es el concepto en Colombia y cuál es la situación en Bogotá desde la teoría, desde los estudios que se han hecho. Entonces, muy seguramente, Edwin, habrá algún autor que diga que la movilidad en Colombia es un caos y que en Bogotá es el desastre total. Entonces, muy seguramente usted va a encontrar algún autor que va a decir o va a argumentar que la movilidad en Colombia es desastrosa y que en Bogotá es muchísimo más porque, tal como menciona Sánchez, 2022, P.15, significa Sánchez, Edwin Sánchez es el estudioso, el año en que publicó Edwin un artículo, el año 2023, y va a tomar la cita de la página 15, dije, o página 19, la que sea. Entonces, en Bogotá los tiempos de viaje en promedio duran más de hora y media y la distancia a recorrer en promedio son 10 kilómetros. Y cierro la cita y hago la interpretación. Tiempo que es supremamente amplio si se tiene en cuenta que a una velocidad promedio en las áreas urbanas de 40 kilómetros por hora, los 10 kilómetros deberían recorrerse en 15 minutos. Y como se observa, se excede en tantos por ciento el tiempo de viaje. Punto seguido, situación que en verdad hace caótico el desplazamiento en las vías de Bogotá. Fíjese, Edwin, que estoy armando un párrafo con una cita de algún experto que hizo una afirmación con base muy seguramente en un estudio y yo me estoy amparando, me estoy soportando en esa afirmación que hace ese autor al respecto del caos que es la movilidad en Bogotá y estoy dando mi punto de vista de acuerdo con las cifras que él puso y yo hago la interpretación como autor del proyecto de investigación. ¿Está claro, Edwin, más o menos la orientación? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Gracias, profesor Alexander. Creo que Marta Liliana Herrera tiene una pregunta. Vi que activó el micrófono en varias oportunidades. Si tiene alguna pregunta, Marta, adelante. Muy buenas noches, tutor, profesores y compañeros. Buenas noches. Bueno, la pregunta es la siguiente. Resulta, yo estoy en el grupo 283, el tutor es el profesor Ludwig, y resulta que en la fase 2 nosotros hicimos el desarrollo sobre un tema que tenía que ver, el tema ambiental en Bogotá. Con los resultados y con el puntaje, pues básicamente la mejor opción era cambiar de tema y nosotros cambiamos para esta tercera fase por estrategias y perspectivas para la innovación y la gestión del conocimiento en las pequeñas empresas.
Una de las dudas que nos, bueno, pues que nos surgió o le surgió a una compañera ayer, era que con el cambio del nuevo tema, si se debía también trabajar la fase 2. Nosotros ya tenemos prácticamente adelantada gran parte de la fase 3, pero pues esa es la duda, si también nosotros tenemos que prácticamente iniciar de nuevo desde la fase 2. Marta, una pregunta. ¿Usted participó en la webconferencia del curso, la segunda webconferencia del curso que hizo la semana pasada nuestro director? Sí, señor. ¿Y qué les dijo al respecto? Que tenían que cambiar el tema, ¿verdad? No, de hecho, él nos dijo que nosotros podíamos haber seguido con el mismo tema, pero enfocarlo. Entonces, porque pues básicamente ya le doy el título completo del tema. Nosotros estábamos hablando, era un tema muy general. El título de la investigación era el impacto de la contaminación ambiental en la ciudad de Bogotá. Entonces lo que el tutor nos dijo es que pues era muy amplio y que nosotros lo podíamos haber, no sé, llevado, ya hubiera sido encaminado. Sí, encaminado a algo más enfocado. Nos dijo, ustedes pueden seguir, pero sí, ya nosotros, otra compañera, Margarita, ya había hecho en el foro el cambio, había hecho pues que proponía hacer el cambio a lo que usted le dijo que bien, que perfecto, que adelante. Y así mismo se empezó a trabajar. Entonces, pues esa era la duda, profe. Bueno, Marta, varias cosas que hay que decir al respecto y yo personalmente hice énfasis y en la primera webconferencia se hizo énfasis al respecto. Y también de pronto es una reflexión para Edwin. No quería hacerlo para no generarles mayor preocupación, pero hay que decir, desde la fase anterior, en la fase 2, en la guía de actividades se dijo que debía tener el tema de investigación relación directa con el programa de formación que ustedes están cursando. Entonces, no sé, Edwin, ¿qué está estudiando? Marta, ¿qué está estudiando? Yo, contaduría pública, también tenemos que hacerle como una, por decirlo así, una reforma al tema. El pensado es como inclinarlo precisamente ese estudio en cuanto a la movilidad de Bogotá, pero cómo se mide, bueno, como todo el tema de la contabilidad ambiental. ¿Y Marta, qué está estudiando? Administración de empresas. Bien. Juana, que está por ahí, también hicimos la reflexión la semana pasada al respecto. Marta, Edwin y todos. ¿Qué mejor que investigar temas que son de mi propia profesión porque es lo que yo más conozco? Y además me gusta la temática. Entonces, un administrador de empresas, ¿qué debe investigar? Es lo ideal. Que investigue las funciones administrativas. ¿Cuáles? Planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué debe investigar? Las áreas de una empresa, en un caso particular, un fenómeno de rentabilidad, un fenómeno de ineficiencia, cosas como esas que tengan que ver con organizaciones y que tengan que ver con empresas o con la ciencia administrativa, ¿de acuerdo? Es lo mejor. ¿Por qué, Edwin? Porque para el caso de la movilidad, ese no es un tema propio del administrador de empresas. Yo soy administrador de empresas y cuando me desempeñé como autoridad de tránsito, aparte de mis estudios como administrador, tuve que estudiar temas de movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la primera crítica, digamos, es no haber escogido un tema que tenga relación directa con el ejercicio profesional. Cualquiera podrá decir, ay, pero es que la contaminación ambiental tiene que ver con los administradores. Sí, tiene que ver con las empresas, pero ¿cuál es la relación directa de eso con mi formación y con la línea o con las líneas de investigación de la escuela? Entonces, lo ideal es cambiar el tema y Marta me hizo acordar que al respecto de la prospectiva y de la gestión del conocimiento que plantearon en el foro hace unos días, en ese grupo yo les dije que era un muy buen tema, hay mucha información ahí, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer una salvedad que quede constancia acá. Y es mi criterio. Si ya la investigación está más avanzada en el tema de la contaminación, sí es claro que la deben delimitar. Por eso es que yo les pedía que fueran mucho más certeros en evidenciar el problema.
No es lo mismo estudiar la contaminación ambiental así, porque eso abarca todo el mundo, el planeta, si se quiere, el universo. Porque hay contaminación de la atmósfera y contaminación ya en la Luna y en otros planetas, muy seguramente, y la contaminación espacial. Entonces uno debe ir aterrizando, debe ir delimitando. Entonces, bueno, contaminación ambiental en el mundo. En Latinoamérica, no. En Colombia, no. En Bogotá, no. En un sitio específico de Bogotá. O la contaminación que produce la fábrica tal, de la empresa tal, en Fontibón o en Soacha, o no sé dónde. ¿Ya? Entonces, digamos que la crítica es esa, no delimitar. Pero digo que voy a hacer una salvedad, y es que en términos de investigación, este curso lo que, digamos, se propone es que ustedes apropien una metodología y aprendan a gestionar la investigación. Entonces, para todos los temas, en términos generales se debe seguir la misma línea metodológica, que es plantear el problema de investigación con todos los componentes, plantear una justificación desde todas las ópticas que tiene la justificación, formular unos objetivos, definir una delimitación espacial, geográfica, temporal, etcétera, construir un marco de referencia, sea cual sea el tema, tienen que presentar los mismos componentes con las mismas características y con las mismas exigencias. ¿De acuerdo? Quiero que eso quede clarísimo. Por ahí creo que está levantando la mano alguien. Sí, Diana Patricia. Diana Patricia Sánchez. No sé si a Marta le quedó claro. Perdóname, Diana. No sé si Marta tiene alguna inquietud, tiene alguna duda acerca de la pregunta que acaba de aclararle el profesor Alexander. No, pues sí, pues para mí es claro, y de verdad lo que el profesor nos indica, pues es lo lógico. Pero pues yo quedo como en la duda si seguimos avanzando o si devolvemos o si nos toca empezar de cero con el nuevo tema. Yo, ¿qué haría, Marta? Creo que yo les escribí eso en el foro, empezar de ceros con el tema. Lo mismo hicieron Juana el fin de semana, Juana y sus compañeros el fin de semana, porque ellos habían escogido un tema que realmente no tenía ninguna relación, que les tocó hacer un ejercicio o les toca hacer un ejercicio maratónico para reconstruir o para volver a construir el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el marco o la delimitación, el alcance, hay que hacerlo. Pero mire, ya hicieron un ejercicio que mal o bien tiene algunos componentes de rescatar, es repetir la metodología para un tema del cual hay información, pero eso lo definen ustedes, Marta, allá en el grupo, pero lo ponen en el foro para dejar evidencia. Entonces ustedes se pueden reunir y tomar la decisión. Y en el foro me argumentan por qué siguieron con el tema de la contaminación o si cambiaron, fabuloso, ¿de acuerdo? Y lo definen ustedes. Reitero, bajo la salvedad de que sea el tema que sea, tienen que presentar los componentes tal como se está ilustrando que deben construirse, ¿de acuerdo? Sí, señor profe, muchísimas gracias. Vale, listo, adelante. Vamos con Diana Patricia Sánchez, por favor. Diana, adelante. Sí, pues yo soy del grupo también, pues con Marta, teníamos pues la misma pregunta, eso mismo pues queríamos preguntarle, tutor, si continuamos con el mismo tema o con el tema anterior, pero ya nos aclaró. Y sí, pues la idea es Listo, pues vale. continuar con este tema que ya está pues avalado por usted, tutor, y ¿Cuál? completar. ¿Con el de prospectiva y gestión de conocimiento? Sí, sí, señor. Ese tema es chévere y hay mucha información. Miren, esto no se trata de cumplir por cumplir y de obtener una calificación, de verdad. La investigación, aprender a hacer investigación, se aprende es haciendo, no hay otra forma. Ustedes pueden leer los libros que quieran de investigación, pero si nunca plantean un problema, una justificación, unos objetivos y demás, nunca sabrán de investigación. Miren, yo empecé a hacer investigación desde primer semestre
de administración de empresas, que es mi programa, o sea, hace muchísimos años, y llevo haciendo investigación muchos años. En el año 2019, la universidad me publicó un libro de investigación, y los mismos dolores de cabeza, las mismas preocupaciones, las mismas frustraciones que han sentido ustedes, Edwin, Marta, Nubia, Diana, Juana, todos, las sufro yo, ¿de acuerdo? Yo soy investigador junior de MinCiencias, es decir, a mí el Ministerio de Ciencias me reconoce como investigador por lo que yo he hecho, por lo que yo he escrito, pero la misma preocupación que ustedes sienten, siento yo. Lo mismo que siente Edwin cuando yo hago una investigación es, bueno, ya, y ahorita, ¿dónde encuentro información? No, me toca empezar a buscar, y me toca empezar a leer, y me toca empezar a hacer las fichas bibliográficas, y me toca empezar a construir el marco teórico, y también tengo que hacer lo mismo que yo les estoy pidiendo que hagan, ¿de acuerdo? Entonces, Diana y Marta, no se trata de elaborar un trabajo por elaborarlo. Se trata es de que ese trabajo dé cuenta de lo que ustedes han aprendido en temas de investigación, con absoluta seguridad, sin ningún temor a equivocarme. Profesional que no sepa investigar está out. En todos los ámbitos de la vida y del ejercicio profesional hay que hacer proyectos, en todos. Y para hacer proyectos hay que investigar, hay que recopilar información, hay que redactar la información, hay que incluir citas y referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la preocupación? La preocupación sencillamente es hacerlo. Ojalá este material que estamos compartiendo lo hayan estudiado. Yo les compartí la presentación en el foro de discusión de la fase 3 para que ustedes lo tomen, lo lean detenidamente, lo desmenucen, lo apropien y lo apliquen. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay más preguntas y si no, avanzamos con las citas y referencias para la elaboración del marco teórico y el trabajo en general. No, bueno, al bien. parecer no hay más preguntas. Continuemos, por favor. Vale, listo. Gracias, compañera. Entonces, en la siguiente diapositiva se indica que sea cual sea el tipo de cita, deben insertarse dentro del texto de acuerdo con las normas APA, de acuerdo con el estándar de las normas APA. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un ejemplo acá, Suelto pero baja un momento. Suelto la pantalla. Espérate, pasa la diapositiva que hay. Claro que sí. Un segundito, pasa, ¿qué diapositiva sigue? Esa, porque cita, alguien sí, había dicho de las normas de un APA. ejemplo. Sí, normas APA Listo. y Entonces, la redacción. Perfecto. No, déjala un segundito. Déjala un segundito. Sí, déjala la anterior, no. De las citas. Quiero que vean toda la cantidad de citas que hay. La anterior, por favor. ¿Esa no? Las citas No, en el la soporte, anterior. planteamiento. Esta. Sí. Es no, esta. la anterior. Correcto. Fíjense cuántos tipos de publicaciones hay, y de manera que para cada uno de esos que están numerados desde la A hasta la letra T, como observan en la diapositiva, es un estándar diferente según las normas APA. ¿De acuerdo? No es lo mismo una revista impresa que una revista digital, o que un video en internet, o que una publicación de un blog o de una película, una página de internet, porque deben citarse de manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, las citas son muy importantes. ¿Por qué? Primero, porque estamos insertando un planteamiento de otro autor o tomado de una fuente, y en la referencia estamos dando la información para que la persona que tenga dudas o que quiera profundizar al respecto del tema vaya a esa referencia y encuentre el trabajo de donde se tomó la cita. La cita es un párrafo, la referencia contiene toda la información del libro. Entonces, ¿para qué sirven las citas? Uno, para insertar los planteamientos de un experto o de otra persona en cuanto a un determinado tema. Y sirven para sustentar mi trabajo, mi investigación. Y las referencias sirven para
decirle a quien consulta o a quien está leyendo su proyecto de investigación que la cita fue tomada de esta producción, de este libro, de este artículo, lo que sea, y que si quiere consultarlo puede ir a este sitio web o puede conseguir este libro o esta revista, lo que corresponda, y consultarla si quiere ampliar la información. Esa es la importancia de las referencias y de la cita. ¿De acuerdo? Bien, bajemos y ahorita y hacemos un ejemplo. Ok, espérame. En la redacción. Entonces, listo. ¿Cómo se redacta el marco teórico? Como cualquier texto, debe ser claro, conciso, preciso, ameno y eficaz. Es decir, que debe ser entendible y debe ser hilado correctamente, como les he venido diciendo varias veces, desde lo general a lo particular o viceversa, y un párrafo conduce al otro y conduce al otro y conduce al otro, de manera que se deben utilizar conectores. Es decir, que el marco teórico debe estar enlazado. Algunos expertos hablan de la trabazón o de la articulación, que requiere un orden para plantear una deducción lógica que facilite el entendimiento de lo que se está comentando. ¿De acuerdo? Entonces, no debe ser solo la transcripción de fragmentos o partes de unas fuentes que se consultaron. La hilación, según la Real Academia Española, es la trabazón razonable y ordenada de las partes de un discurso, la acción y efecto de inferir una cosa de otra o consecuencia lógica o natural. Esa es la famosa hilación. Es llevar de una cosa a la otra. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con el marco conceptual y hacemos un ejemplo. El marco conceptual, entonces, es sencillamente la definición de los términos técnicos y específicos que tienen una relación directa con el tema de investigación y que obviamente se incluyen dentro del trabajo, dentro del texto del proyecto de investigación, y se incluyen para facilitar la comprensión y evitar interpretaciones diferentes a la interpretación que le dan los autores. Entonces, en el marco conceptual yo sencillamente defino los términos técnicos, pero no es copiar y pegar como a manera de glosario. No, yo tengo que escribir una introducción. Entonces, para una mejor comprensión o para una comprensión óptima del presente proyecto de investigación, se deben tener en cuenta los siguientes términos. Empresa. Entonces, comillas. Según el Código de Comercio, ley tal de 1900 tal, una empresa es un grupo de personas que invierten unos recursos para explotar una o varias actividades económicas. Pequeña empresa, según la ley tal, pequeña empresa es tal. Empresa familiar, empresa local. Bueno, a veces hay que definir términos que no están en la bibliografía, que no están en ninguna fuente y que es una definición propia del investigador. Entonces yo defino el término. Bueno, para mí empresa familiar es una empresa creada y administrada solamente por personas de un núcleo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad. Y esa es la definición que yo tomo y le digo al lector, usted va a interpretar ese término de empresa familiar de acuerdo con como yo lo digo, porque es que en ese marco de referencia de ese concepto de empresa familiar es que yo desarrollé la investigación. ¿De acuerdo? Y el marco legal, lo que les decía, ¿no? Entonces se deben describir y comentar los aspectos de tipo normativo y legal que afectan de forma directa a la investigación. Entonces, no es registrar las normas, sino hacer una descripción de los aspectos positivos o negativos que influyen de la norma o la ley en el proyecto de trabajo, grado de investigación, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe abordar? Aspectos desde la Constitución Política de Colombia,
leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, de acuerdo con el ámbito del proyecto. Y miremos las referencias bibliográficas y hacemos un ejemplo. Bajemos, por favor, compañera. Listo, las referencias bibliográficas, ¿qué son entonces? Son, yo ahí coloqué fue las referencias del estudio, pero las referencias bibliográficas, ¿qué son? Son justamente los datos de las fuentes consultadas. Fíjense que nosotros para hacer esta presentación consultamos 3 fuentes. ¿Cuáles? La de Hernández, Fernández y Baptista, que es el libro de metodología de la investigación. Ese libro es el famoso libro de Sampieri, ¿no? Sampieri es el segundo apellido de Hernández. Hernández Sampieri, que es profesor de la Universidad de Celaya. ¿De acuerdo? Es profesor de un doctorado en administración justamente en la Universidad de Celaya, y él desarrolló un texto que es muy leído en Latinoamérica que orienta la metodología y la gestión de la investigación. Y Méndez, que es el libro de metodología, diseño y desarrollo de procesos de investigación con énfasis en ciencias empresariales, que es un profesor de la Universidad del Rosario, y otro referente que es la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Voy a hacer entonces un ejemplo. Ahora sí, compañera, si quieres. Suelto la pantalla, listo. Listo, y yo voy a compartir mi pantalla. Compañeros, ¿están viendo mi pantalla? Estoy en este momento proyectando una hoja en blanco. Listo. Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, yo que tengo aquí marco referencial. Según las normas APA, los títulos de primer nivel van en negrita y centrados. Tamaño de fuente 12 y generalmente se acostumbra que sea Verdana, Tahoma o Arial o Times New Roman. Los demás párrafos van con sangría y demás. Entonces yo coloco el marco referencial y hago una introducción como marco referencial de la investigación de la movilidad en Bogotá. Se estructuran los siguientes componentes. Fíjense que hice una introducción para que no quede así como insertarlo, sí, como si nada. Obviamente, bien escrito, siguientes componentes. Y aquí coloco marco, no, perdón, estado del arte. También va en negrita, pero es un título de segundo nivel. Después los edito para sacar la tabla de contenido automáticamente. Este párrafo, yo hago esto una sola vez, debe tener una sangría izquierda. ¿Qué dice la norma? 1.27 en la primera línea. Creo que es 1.27 o 1.25, no recuerdo. Bueno. Y ya. Vamos a colocar todo en tamaño 12. En Verdana. Investigación. Estado del arte. Entonces, la movilidad es un concepto inherente a la raza humana. Punto. Según Sánchez, 2022, página punto 677, comillas, la movilidad es la facultad de movimiento que tienen
todos los seres vivos. Punto. Cierro comillas. De acuerdo con Gómez, 2019, debe ser un acto libre y autónomo. Fíjense que ahí tengo yo dos citas. Una, esta que estoy subrayando, voy a ponerla en otro color, que la pongo entre comillas. ¿Quién me dice por qué está entre comillas? Los escucho. Marta Liliana, esas son las márgenes, no la sangría, ¿de acuerdo? Ella dice anteriormente que es el 1.27 en la Sí, sangría. correcto. Vale, perfecto. Entonces, es una cita, sí, pero va entre comillas porque estás trayendo Porque es exactamente esa parte del ese fragmento. Es exacto al texto. porque es una cita textual, sencillamente porque es una cita textual. Todas las citas textuales van entre comillas, ¿de acuerdo? Y la segunda es una cita parafraseada. ¿Qué significa parafraseada? ¿Y por qué sé que es parafraseada? Porque va sin página. Las citas textuales debe ir la página P. en minúscula. Los elementos de la cita: el autor, el año y la página cuando son textuales. Cuando son parafraseo significa que yo planteo la idea del autor que yo consulté, pero con mis propias palabras. ¿De acuerdo? Y sigo. Derecho que se reconoce en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, que establece que, ojo con lo que voy a hacer, el artículo 24 sí es cierto que habla de la libertad de locomoción de los colombianos, ¿no? Eso es cierto. Ojo con lo que voy a hacer. Mire, fíjense, ya hice la primera edición, digamos, de un párrafo para que cumpla el estándar de la norma AP. No se debe justificar y debe llevar una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea. Sencillamente yo tomo ese párrafo y copio el formato en el siguiente párrafo y ya lo tomo. No tengo que diagramar nada, no tengo que editar nada. Ojo con lo que estoy diciendo. Voy a insertar una cita textual, pero de más de 40 palabras. Entonces, fíjense acá qué pasó. Aquí hay una cita de menos de 40 palabras y dice la norma que debe ir entre comillas. Cuando es una cita de más de 40 palabras, debe ir en un párrafo diferente y con sangría en todo el párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a asumir que yo aquí transcribí el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y que ese artículo 24, su texto abarca más de 40 palabras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las 40 palabras. Y ese párrafo yo tengo que presentarlo, o esa cita yo tengo que presentarla en un párrafo aparte
Me hubiera demorado menos si hubiera escrito el artículo. Yo creo que sí, profe. Sí. Pero bueno, vamos a hacer la ilustración para que les quede de referente. Asumimos entonces que esto tiene más de 40 palabras. Entonces dice la norma que yo debo presentar el párrafo con sangría en todo el párrafo, no como los otros. Entonces voy acá y hago la adición. El párrafo debe ser con sangría izquierda 1.27, pero en todo, 27. ¿Sí se fijan? En todo el párrafo. Entonces, yo, que soy el profesor que les evalúa, debo saber qué tipo de citas hay. Cita textual de menos de 40 palabras. Parafraseo, que se inserta en el texto, y cita textual de más de 40 palabras. Fíjense que en 2 párrafos yo incluí 3 citas. 3. O sea, ¿cuántas citas debe haber? Tantas como sea necesario para sustentar el trabajo. Ahora, ¿qué tipo de cita es esta primera? Según Sánchez, entonces esta es una cita con énfasis en el autor. ¿De acuerdo? Esta también es una cita, todas las 3 son citas con énfasis en el autor. Vamos a hacer una cita con énfasis en la cita. De otra parte, o al respecto, es necesario referir el planteamiento de Duque. El planteamiento, no, vamos a hacer con énfasis en la cita, planteamiento que establece que la movilidad debe ser una, comillas, responsabilidad de los gobiernos porque son quienes administran las vías públicas. Y coloco el autor Duque 2018 P.34. Responsabilidad que debe estar acompañada con el compromiso, o más bien acompañada por el compromiso de toda la sociedad. Responsabilidad. ¿Listo? Fíjense que ¿qué dice acá? Ah, bueno, y le debo colocar el formato para que quede con la sangría en la primera línea. ¿Qué dice acá? Incluí otra cita directa o cita textual de menos de 40 palabras, pero con énfasis en la cita. ¿Por qué con énfasis en la cita? Porque registro primero la cita y luego el autor. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, compañeros. Sí, Comentarios. hay una. Marta Adelante. Liliana Herrera dice, profe, una pregunta. Cuando yo hago una cita textual de algún artículo de internet, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, normalmente no tiene año de publicación ni autor. En ese caso, ¿cómo es la manera correcta de citar? Muchas gracias. Esa pregunta no debería responderla. O debería responderla con otra pregunta. Marta, ¿ya revisó el manual de las normas APA de la UNAD? Ahí está. Pero vamos a construir el ejemplo. Pilas con eso. Es que ustedes, miren, uno no puede irse a la guerra sin llevar las armas. Porque, pues, ¿cómo se defiende?
y cómo ataca. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con la, creo que si no aparece el autor debe ser quien la publica, la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces yo coloco S.F. que significa sin fecha. La movilidad es un problema bastante álgido porque en las calles de Bogotá mueren anualmente cerca de 5.000 personas y 50.000 sufren discapacidades por accidentes de tránsito. Esta es una cita textual, ¿cierto? Y no aparece ni fecha ni aparece la página. Entonces, ¿qué página le coloco? Cuando no hay página, por ejemplo, esas publicaciones en páginas web, le coloco el apócope de la palabra párrafo, así, par.5. No me acuerdo si va sin espacio, creo que va sin espacio. Párrafo 5, o el que sea. ¿Qué toca hacer? Contar los párrafos e identificar en qué párrafo está. ¿De acuerdo? Ana Carolina. Bien, se coloca sin fecha, pero la sigla no. Primero que todo, una sigla se debe utilizar o se debe registrar siempre y cuando se defina. Es decir, yo aquí tengo que haber definido la sigla de la Cámara de Comercio de Bogotá y después de esta primera vez sí puedo utilizar las siguientes veces que sea necesario la sigla. ¿De acuerdo? Marta, ¿está entendida? ¿Absuelta la duda? Pues puso un emoticón. Sí. Listo. No, Marta acaba de decir que sí, señor, que muchas gracias. Listo. Sí, ya ahora Vale, lo con mucho escribí. gusto. Preguntas, compañeros. Profe, es que me quedó una duda. Cuando se hace una citación de más de 40 palabras, como el que colocaste ahí en verde, ¿no se utiliza comillas? No, por eso dice la norma. Va en un párrafo aparte, sin sangría y sin comillas. ¿De acuerdo? Pero no me crean. ¿Quién me preguntó? ¿Quién hizo la pregunta? Nubia. Nubia, no me crea a mí. Vayan al manual. ¿De acuerdo? Ese manual lo compartió el director de curso. Yo no sé si se los compartí, pero ahí está. ¿De acuerdo? Sí, profe, usted lo puso en el foro. Listo, ahí está. Entonces, ahí está. Ustedes deben ir consultando. Ah, ¿qué es un video? ¿Cómo se coloca un video? Ah, ¿qué es de un blog? ¿Cómo se coloca de un blog? Etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo es sin fecha? ¿Cuándo es cuando no tiene páginas? ¿Listo? Pero muy bien, Ana Carolina, bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Fácil la cosa? La cosa es fácil. Lo que pasa es que es un poco exigente, es dispendioso porque es metodológico, es pura metodología, es aplicar un protocolo, unos procedimientos, pero en esencia es fácil. Preguntas, compañeros. ¿Ninguna? Querida compañera Nidia, ¿algo que agregar? No, por el momento no hay nada más, no hay manitos levantadas. Sí, Lidia. Sí, Lidia Milena, sí, hay una, Lidia Milena Mora. Buenas noches. Sí, señor. Tengo una pregunta, profe. En esta fase debemos incluir la fase 2, pues el que ya hice la misma pregunta en la conferencia y el director me dijo que sí. Pero el tema es que en la fase 2 colocamos unas cosas que no decía la rúbrica y el tutor pues nos colocó esa objeción. Su tutor soy yo, ¿verdad? Sí, señor. Bien.
Es un punto muy importante. Miren, en educación virtual, en educación a distancia, siempre se acostumbra a decir que solamente se debe presentar lo que se pide. Pregunta. En la guía de actividades les pidieron a ustedes introducción, objetivos y conclusiones del trabajo. No. Por tanto, no deben presentarlos, así de claro. Entonces, en el trabajo de la fase 3 deben incluir el trabajo de la fase 2, ojalá corregido. Independientemente de que su profesor les haya dicho que tienen que ajustar o que tienen debilidades, la investigación es recurrente, entonces uno siempre, y cualquier cosa que uno escriba siempre es susceptible de mejorar. Muy seguramente ustedes dirán, oiga, ese profesor Alexander sí que molesta, no le gusta nada. Por ahí una estudiante me escribió, es que no le gusta. No, no es que no me guste. Por el contrario, me gusta, pero me gusta que hagan más y mejores cosas. Entonces, cuando uno hace investigación, cuando uno escribe, todo texto siempre es susceptible de mejorar. Nunca un texto estará terminado. Entonces, ustedes muy seguramente, si vuelven a revisar el planteamiento del problema, se van a encontrar que lo pueden mejorar, que no escribieron de manera eficaz, que hay elementos que se pueden mejorar, sencillamente, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es concreta y la respuesta es concreta. Sí deben incluir el trabajo de la fase 2, ojalá mejorado. No deben incluir introducción, objetivos ni conclusiones del trabajo, punto. Aquí estamos evaluando lo que se está pidiendo. Ustedes deben construir el marco referencial y eso es lo que vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces no se desgasten en otros temas, en otros componentes, sino en lo que estamos pidiendo. ¿De acuerdo, Lidia? Sí, señor, muchas gracias. Vale. ¿Qué otra pregunta? Aprovechen porque si no nos vamos. Jefferson, Diana Patricia y Diana Mayerly, ¿alguna pregunta? Fabián, ¿alguna pregunta? Henry, Juana, Lidia, bueno, Lidia ya preguntó. Luz Nelly, preguntas. María Fernanda, Milady, ¿alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo quisiera preguntar una cosita. Adelante, Luz Nelly. A propósito de lo que comenta sobre incluir en esta fase la fase anterior. ¿En el mismo documento no hay ningún problema que quede ahí junto todo? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, en el mismo documento. ¿Por qué, Luz Nelly? Porque ustedes están construyendo una investigación, la estamos haciendo por pasos, ¿de acuerdo? ¿Listo, Luz Nelly? Sí, listo, sí, señor, muchas gracias. Ahora, ¿por qué es necesario que incluyan el trabajo de la fase anterior? Porque muchos en el foro, muy seguramente a Nidia le ha pasado y a todos nos ha pasado, los estudiantes escriben marco teórico y uno no sabe de qué. Oiga, pero ¿cuál es el proyecto que están trabajando? Entonces les toca a uno ir a abrir y tal cosa, ¿ya? Entre otras cosas, yo les sugerí una metodología de trabajo a los estudiantes. Es cierto. Entonces uno queda perdido. Entonces, claro, para contextualizar el marco teórico, para que yo entienda el marco teórico, debo saber cuál fue el planteamiento del problema, cuál es el tema que abordaron y con base en eso yo tengo que mirar la coherencia y la hilación que hay entre el planteamiento del problema y el marco de referencia. Creo que la profe Andrea ahora al inicio les sugirió que presentaran todo el componente y no por fragmentos, porque uno queda perdido, y eso es cierto. Entonces, pero cuando ustedes lo hacen por fragmentos, yo lo que acostumbro es a decirles o a recomendarles una metodología. Creo que yo la escribí, no sé si en este foro, en el mensaje de apertura de este foro, o en el mensaje de apertura del foro de la fase 2. Y es que ustedes pueden trabajar un documento en Word. Como no todos van a hacer los aportes al tiempo, entonces Nidia hace su aporte y sube el documento en Word al foro y lo nombra como Movilidad en Bogotá 1 y escribe en el texto de remisión: apreciados compañeros, adjunto envío el documento con mi aporte al respecto del marco teórico. ¿Cómo yo sé qué fue lo que aportó Nidia en el marco teórico? Yo resalto ese texto con un color diferente. Entonces, ¿qué les he recomendado?
Son 5 estudiantes integrantes del grupo, escojan 5 colores y cada uno escoge un color para hacer sus aportes. Y van nombrando el documento, versión 1, versión 2, versión 3, versión N. De manera que al final, quien tenga que editar el documento para entregarlo, entonces le quita los colores, lo deja en blanco y negro, lo edita bien para presentarlo con las normas APA y demás, y ya, quedaron listos. Es una forma de hacerlo. Otros han trabajado en un Drive, pero lo mismo, uno no sabe qué fue lo que aportó. Entonces, si utilizan esos colores, cada uno un color, es mucho más fácil detectar o ir al aporte y mucho más fácil y más rápido hacerle la realimentación. Entonces, fíjense y pónganse ustedes en nuestro lugar. Si alguien sube el documento, oiga, compañero, como lo hace la gran mayoría, subo mi aporte, pero ¿qué aportó? Entonces me toca a mí ir a revisar el documento anterior para comparar, ay, le adicionó una coma. Ese fue el aporte. Pasa, compañero. Entonces, esa metodología que yo les sugiero la he trabajado durante muchos años, no solo en pregrado, sino en posgrado, y me ha funcionado. ¿De acuerdo? ¿Quién fue que preguntó? ¿Quién preguntó? Luz Nelly. ¿Listo, Luz Nelly? Sí, señor. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Preguntas? Quedan 8 minutos para terminar, compañeros. Mi compañera Nidia está súper cansada. Yo también. Y ustedes me imagino que también están cansados. Querida compañera, recomendación final para los estudiantes, por favor. Bueno, tener presente que ya se acerca la fecha del cierre. Por favor, terminar de hacer los aportes en foro para continuar y subir el informe en el entorno de evaluación. Profe, Y las compañeras. El Señora, mapa adelante. conceptual que se debe relacionar en el trabajo, ¿se puede hacer en el mismo o se adjunta a un archivo diferente? En el mismo, si lo, como quieran, no hay problema. Creo que en la guía dice que en el mismo archivo deben escoger el mejor y tal. Yo he sido muy riguroso en eso porque algunos no saben hacer mapas conceptuales y he visto que quienes no sabían y han aceptado mis recomendaciones han aprendido a hacer mapas conceptuales y han hecho unos supermapas chéveres. ¿De acuerdo? Entonces, esas herramientas les sirven a ustedes como futuros gerentes, como contadores, como asesores de empresas, como asesores de proyectos, bueno, en los lugares donde vayan a desempeñar su profesión. ¿De acuerdo? Bien, compañeros, si no hay más, entonces yo doy por finalizada esta CIPAS de hoy y los invito a que trabajen a conciencia, no para obtener una calificación, sino para aprender de verdad. La investigación es una habilidad, es una destreza, es una competencia indispensable para el ejercicio de cualquier profesión. ¿De acuerdo, compañeros? Les agradezco inmensamente la participación, la asistencia, la disposición, el interés y les deseo una muy buena noche, que descansen y ojalá que hagan muchos trabajos de calidad en esta fase 3. Compañera Nidia Lucía, un gusto como siempre compartir este espacio contigo. Gracias por todo el apoyo, por todo Muchas lo que gracias hemos a ti. hecho para la preparación de este espacio y para la redacción. Vale, un abrazo, cuídate mucho. Vale, gracias, lo mismo. Gracias. Que tengan una bonita noche, estimados estudiantes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.